Bueno, estábamos diciendo que había brocas de cero rápido de alta velocidad y luego, pues bueno, están las rectificadas y están las de cobalto vanadio rectificadas, que son brocas que están recubiertas de un material. Las de cobalto la podéis ver porque son amarillitas y que pueden trabajar a alta velocidad y con poca refrigeración para funcionar. Tipos de brocas: tenemos brocas para metales, para taladrar, metales, aceros al carbono, HS, aceros rápidos, HSS, etcétera. Las brocas de despunteo, que pueden ser como la que aparece aquí en la imagen, ¿de acuerdo? Donde pone para despuntear punto de soldadura. Pueden ser como esa, o pueden ser fresitas, que tienen una coronita circular. Brocas para madera, brocas para paredes, que llevan en la punta, ¿de acuerdo? Un material extremadamente duro que se llama vidia, que viene del alemán vi como y diamante, y que lo que hacen es desgastar el hormigón, el cemento, la piedra, y que bueno, siguen teniendo su espiral para evacuar, en este caso no las virutas, pero sí el polvo. Brocas para vidrio, que están recubiertas normalmente de diamante y que sirven para taladrar lo que ya hemos dicho, el vidrio, el cristal. Luego las brocas de puntas de central, que son estas que aparecen aquí abajo y que lo que hacen es generar un conito hembra en la punta de la pieza para que podamos sujetarla con el punto del torno, ¿de acuerdo? Movimiento, velocidad y avance de corte. Ya hemos dicho que hay dos movimientos: uno es el de corte, que es el giratorio, y otro el rectilíneo, que es el de avance, ¿de acuerdo? La broca no solo gira, sino que además penetra el material. Entonces tenemos el movimiento de corte, que es el de giro, y el movimiento de avance, que es el rectilíneo. Bueno, aquí tenéis la fórmula, que ahora mismo la verdad es que para que vosotros sepáis taladrar tampoco es fundamental. Sí tenéis que tener en cuenta que cuanto más duro sea un material, menos velocidad tenemos que tener para conseguir un avance adecuado, ¿de acuerdo? Ahí tenéis una tabla de revoluciones por minuto para hacer suave, dependiendo si la broca es HS o es HSS. Y entonces, pues bueno, además te dice que si lo lubricas correctamente, si se refrigera correctamente, es decir, si se le echa su taladrina o se le echa su aceite, pues puede aumentarse esa velocidad entre un 15 y un 20%. ¿De acuerdo? Cuanto mayor sea la broca y cuanto más duro sea el material, más lento tenemos que trabajar. Proceso de taladrado. Pues bueno, lo estáis haciendo vosotros en el taller con una pletina. Hay que trazar el centro del taladro. Son dos ejes que se cruzan entre sí. Utilizaremos la punta de trazar, un gramil, cuadra, lo que haga falta, y haya, porque esa es otra. Para evitar que la broca resbale y que el agujero se desvíe, pues hay primero que con un granete, un puntero y un martillo hay que marcar el punto del centro para que la punta de la broca no resbale hacia un lado o hacia otro y se coloque donde tiene que estar. Hay que fijar la pieza en un tornillo de banco, bueno, o en una mordaza que tenga nuestra taladradora. Si es mayor de 10 milímetros el agujero, se recomienda que empecemos por un taladro inicial
más pequeño, ¿de acuerdo? Aproximadamente la mitad del diámetro final. Hay que seleccionar la velocidad adecuada, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí seguimos. Aquí abajo tenéis la figura donde está el trazado, el marcado con el granete y el inicio del agujero, que ya hemos dicho que si el agujero es mayor de 10 milímetros tendremos que empezar por uno aproximadamente la mitad. Si el agujero es ciego, pues tendremos que poner un tope para no colarnos en la profundidad del mismo. Si el agujero es pasante, pues vamos hasta el final. ¿Con qué se lubrica? Pues mira, vamos a ver. Lo tenéis a la izquierda en una tablita. Si son acero, taladrina. La taladrina, como ya hemos dicho antes, es una emulsión de aceite en agua. Un aceite emulsionante, que es básicamente lo mismo. Las fundiciones, como las fundiciones tienen un alto contenido de grafito, que es un lubricante magnífico, se taladra en seco. Para materiales blandos llámese aluminio, llámese cobre, petróleo, agua con jabón. Antiguamente se usaba trementina, aguarrá, pero bueno, vamos a respetar el libro. Y cuando es el bronce es una aleación cobre, estaño, se hace en seco porque el estaño, a la temperatura a la que puede fastidiarse la broca, se convierte en un líquido fundido, ¿vale? Consejos generales para taladrar: seleccionar la broca más apropiada. Ya hemos dicho los materiales. La flexibilidad de los componentes y en el usillo de la máquina herramienta pueden dañar la broca. Es decir, tenemos que verificar que nuestra taladradora está en condiciones. La sujeción de la herramienta es un aspecto importante. No se puede permitir que la broca resbale porque se trapa, es decir, se engancha y dañamos el mango. Para un uso correcto de los mangos cónicos Morse de las brocas tiene que haber un eficiente ajuste entre la superficie del cono y el portaherramientas, es decir, que no tiene que tener ninguna rebaba, nada que nos impida que ajuste de la forma adecuada. Al empujar una broca de mango cónico en un cono debe usarse siempre un martillo de superficie blanda. Yo aconsejo apoyar la broca sobre la pieza y darle un pequeño empujoncito. El uso de una refrigeración, una lubricación apropiada es recomendado y requerido particularmente para las operaciones de taladrado. Esto va a permitir que preservemos el filo de la broca. Evacuar la viruta durante el taladrado es esencial. Se encarga la espiral que tiene la broca, pero bueno, no se pueden atajar. Tenemos que echar un vistazo. A la izquierda tenemos una broca refrigerada, pero bueno, eso es para una máquina especial que lleva una salida a presión del refrigerante que va a salir por esos dos agujeros que veis en la punta de la broca. Y poco más. Despunteado de punto de soldadura. Pues nada, tenemos que montar nuestra broca de despuntear, que será la que aparece ahí, u otra parecida, que lleva una pequeñita broca en el centro y una coronita para cortar. Se usan generalmente brocas especiales de acero alboro, cobalto, etcétera, y que, bueno, se utilizan con taladros convencionales. El modo de taladrado, pues bueno, ahí lo tenéis. Lo único, tenéis un poquito de cuidadito a la hora de taladrar y cepillar previamente, ¿de acuerdo? Para que la capa de pintura de la pieza que vayamos a despuntear no nos haga que nos patine la broca. Simplemente quitar. El avellanado. Bueno, pues el avellanado
pues lo que nos hace es lo que aparece en la figura 934. ¿Vale? Esto lo que permite es alojar las cabezas de remaches y tornillos. La fresa de avellanar o avellanador, porque no es una broca, puesto que su misión no es taladrar, sino la de dar forma cortando, pues son herramientas de corte o abrasión cónica, fabricadas con un rebaje angular, una o más estrías, y bueno, normalmente de 45, 60, 75 y 90 grados. Lo que tenéis a la derecha en la figura 936 son muelas abrasivas, es decir, si os remitís al vídeo anterior del lijado y del limado, pues ya veis que es una aglomeración de elementos duros con una resina que los deja hecho una pieza y que le damos la forma que queramos. El escariado. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. El escariado, ¿qué es lo que es? El escariado es coger un agujero hecho con una broca que tiene por dentro una serie de estrías que hemos realizado cuando se ha mecanizado el agujero, y vamos a intentar eliminar completamente esas estrías y dejar el agujero completamente liso. ¿Por qué? Me lo preguntáis en clase. Pero esas finas estrías que quedan dentro del agujero se convierten en concentradoras de tensiones, que ya os lo explicaré, que pueden provocar que se produzcan fisuras en el agujero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dejar el agujero exactamente a la medida que queremos y con un acabado superficial magnífico. ¿De acuerdo? Utilizaremos un escariador que tendrá que ser del diámetro que queramos obtener al final. Y señores, el escariador solamente termina la superficie, ¿vale? No podemos utilizar una broca de 9 y un escariador de 10. No sería lógico, ¿vale? Utilizamos una broca de 10, dejará sus estrías y luego con el escariador pues ya lo haremos adecuadamente. El escariado a máquina se hace con máquinas especiales, y el escariado manual, pues bueno, pues se monta el escariador en un giramacho y vámonos que nos vamos. Aquí tenéis un detalle un poco más fino del escariador. ¿De acuerdo? Y no sé, lo vais mirando y me vais contando. Aquí está el proceso de escariado a máquina. Es cuestión de echarle un vistazo. No hay más que hablar. No creo que sea ningún tipo de problema entender esto. Simplemente que estamos alisando, por decirlo de alguna forma, el agujero que hemos hecho anteriormente. Y bueno, ahí tenéis límites de tolerancia en el diámetro de corte, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso manual es lo más normal del mundo. Exactamente lo mismo. Se monta el escariador, se pasa y vámonos que nos vamos. Problemas más comunes en las operaciones de escariado: rotura o torsión de la espiga o cuadradillo de sujeción. Eso es porque no se ha sujetado bien y porque tenemos una holgura o porque estamos utilizando el diámetro inadecuado. Mayor tamaño del agujero, forma ovalada de la herramienta, sustituir o rectificar la herramienta. Bueno, como toda la vida, pues las herramientas se irán desgastando. Menor tamaño del agujero, pues nada, agujeros ovalados y cónicos, mal centrado de la herramienta, mal acabado del agujero, herramienta muy desgastada, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de taladrar? Bueno, pues a la hora de taladrar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que salen virutas, y virutas calientes, que, hombre, verá, si nos dan en la mano
si nos dan en el brazo, si nos dan en el pecho, pues van a ser molestas, muy molestas. Pero bueno, no va a pasar nada grave. De todas maneras, siempre que estéis taladrando, usa guantes. Siempre que estéis taladrando, poneros una ropa abrochada correctamente para que no se pueda meter ninguna viruta por dentro. Pero el problema grave va a ser que nos salte en el ojo, ¿vale? Entonces sí que vamos a tener un problema, porque nos va a producir una quemadura y una herida que va a ser realmente seria. Ahí tenéis una chica taladrando con sus gafas de protección. Usad siempre gafas de protección. La máquina deberá tener también sus protecciones, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, poco más. La pieza siempre tiene que estar sujeta, siempre tiene que estar bien sujeta, porque cuando la broca intenta entrar en la pieza, va a provocar un movimiento de giro, ¿de acuerdo? Que puede hacer que la pieza gire. Y entonces, como no esté bien sujeta, como la estáis sujetando con la mano, os podéis encontrar con un susto gordo, ¿de acuerdo? Cuando la broca salga de la pieza es el momento más delicado y peligroso, porque la broca se puede enganchar y romper. Nunca, ya lo he dicho antes, sujetar con las manos una pieza, ¿de acuerdo? La herramienta y la pieza, después de taladrar, estarán calientes y pueden provocar lo que provoca las cosas calientes, quemadura. Una vez utilizadas, se limpian y se guardan de la forma adecuada. Y después, pues bueno, las virutas y demás se guardan como sea. ¿De acuerdo? Bueno, señores, pues hasta aquí el tema 9. Para dudas, en clase. Hasta luego, alumnos.